eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que tenemos que andar, hermano, juntos en armonía. Y lo hemos hablado siempre, ¿verdad? El hecho de estar juntos no implica que estamos en armonía. El hecho de que estemos todos aquí no implica de que todos estemos pensando igual. Tienes que tener cuidado con eso, porque ya estamos predicando, pero dice la Biblia, hermano, andarán todos juntos si no se ponen de acuerdo. Tenemos que poner de acuerdo. Es un principio, es un sinergismo. Jesús dijo, donde 2 o 3 o más se reúnan en mi nombre. O sea, que lo que nos une es el nombre del Señor. Lo que nos une es la presencia del Señor. Lo que nos une es Cristo, la sangre de Cristo. Somos hermanos porque somos de la misma sangre, de una sangre espiritual, de una sangre, la sangre de Cristo. Eso nos hace hermanos. Entonces, hermano, eso es lo que quiero, hermano, o es lo que queremos, es lo que hablamos ayer con los jóvenes, que nos unamos, que busquemos la unidad, andarando juntos, si no se ponen de acuerdo. Y esa es la visión, hermano. Amén, por ahí anda. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, te ponen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Claro que dice la Biblia, hermanos, en Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? He aquí, yo vengo como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Saben lo que es ropa, verdad? La vestimenta. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Claramente, hermanos, se está hablando de algo espiritual. Nadie va a andar en la calle desnudo. Nadie va a venir a la iglesia desnudo, sin ropa. Nadie va a salir de su casa, hermano, ni siquiera de su habitación, si está desnudo, si está sin ropa. Entonces, para no andar desnudos, espiritualmente hablando, que ya vamos a ver lo que significa, para que eso se dé, hay que velar. Pero hay que guardar la ropa. En un ropero, pastor, en un armario, en un closet. No, es algo espiritual. Guardar las ropas, ¿qué es, hermano? Cuidar mi vestimenta espiritual. Cuidar mi vestido. Cuidar mi cobertura. Cuidar, hermano, lo que me cubre. Lo que me protege del frío o del calor. Espiritualmente hablando. Entonces hay que guardar, hay que velar y guardar las ropas. ¿Para qué? Para no andar desnudos. Para no andar desnudos. Entonces, hermano, le digo esto, hermanos, porque hay una iglesia de las 7 iglesias. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes saben los nombres de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Que son iglesias de Cristo, que Dios les hablaba. A cada una de las iglesias les sacaba virtudes y también sus defectos, hermanos. En algunas, hermanos, les sacaba los felicitaba, por decirlo así, pero en algunas, hermanos, los corregía. Y son las 7 iglesias del Apocalipsis, usted las sabe, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y la última, la Odisea. Y usted sabe, hermanos, que esto es una línea del tiempo, ¿verdad? Así empezó la iglesia con Éfeso, ¿verdad? Como Éfeso, con las características de Éfeso. Y va a terminar y continúa, hermanos, con cada una de esas características. Y va a terminar, hermanos, con estas 2 iglesias. Filadelfia, la fiel. La iglesia que es fiel. La iglesia, hermanos, que se guarda para el Señor. Pero la iglesia de la Odisea es la última faceta de la iglesia, hermanos, que es ya metida dentro de la gran tribulación. Por eso les digo, es una línea del tiempo. Y ahorita estamos, hermano, formando a la iglesia de la Filadelfia, la que es fiel. Se va a la iglesia en un arrebatamiento, en un rapto, y la iglesia que se queda a la gran tribulación es la iglesia que tiene las características de la iglesia la Odisea. La Odisea es una sola palabra, porque es una línea del tiempo. Empezó, vuelvo y repito, con Éfeso, que dejó su primer amor, y termina, hermano, con Filadelfia, que es raptada, y se queda, hermano,
la Odisea, que se queda a la gran tribulación. Entonces hay que ver, hermano, el mensaje. Ya hemos visto el mensaje que le dieron a Filadelfia, que es la iglesia novia, que somos nosotros, amén, que estamos siendo preparados, que estamos guardando nuestra vestidura, que nos están ataviando, que nos están, hermano, quitando mancha, arruga de nuestro vestido, que nos están preparando para esas bodas. Como decía mi esposa al principio, la pastora al principio, ¿verdad? Tenemos que dar cuentas por ustedes, tenemos que presentarlo a la iglesia como una virgen pura, sin mancha, sin arruga, con un vestido limpio, blanco y resplandeciente. Pero bueno, hay que ver, hermano, una característica de la iglesia de la Odisea para decir: Señor, que no sea yo. Señor, que estas características de la iglesia no sea yo, para no tener que quedarme a lavar las vestiduras en la gran tribulación. Vea lo que le dicen, vea el mensaje a la Odisea. Vea lo que le dicen en Apocalipsis 3:17. Y le dice a esa iglesia: porque tú dices, iglesia, tú dices, no esta iglesia, la iglesia esa, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, que eso sea así, pero para ellos decían, creían, pero no era cierto. Pero que para nosotros sí se nos cumpla eso, que seamos ricos, que seamos enriquecidos y que no tengamos ninguna necesidad. Pero esta iglesia creía que era rica, que estaba enriquecida y que no tenía ninguna necesidad. Pero vea lo que le dice el Señor: y no sabes, iglesia de la Odisea, y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciega y desnuda. Hermano, que Dios nos guarde, así como la iglesia de la Odisea. Porque le hablaron de 5 cosas. Usted sabe que es el número 5, ¿verdad? Es el número de gracia. O sea, le quitaron la gracia. Y también el número 5, el número de 5 ministerios. Es una iglesia, la iglesia de la Odisea es una iglesia que le falta, carece de 5 cosas. Y usted sabe que el 5 es el número de 5 ministerios. Entonces era desventurada. ¿Qué puede ser desventurado, hermanos? Ayúdenme a predicar. ¿Qué es una persona desventurada? Que está pasando por gran dolor, por gran sufrimiento. Una persona miserable, que vive en la miseria, ¿qué puede ser? Es una persona pobre, pero una pobreza extrema, y creía que era rica. Pobre, podríamos decir que es lo mismo, pero la miseria es más que la pobreza. La pobreza es, hermano, es vivir tallado, como decimos, ¿verdad? Escasez para vivir. No, Dios no quiere que seamos pobres, quiere que seamos ricos. Ciega, que es una persona ciega, hermanos, que no ve, que no tiene visión, que Dios lo guarde, hermano. En la iglesia tenemos que tener visión. Dice la Biblia, hermanos, que Elí era ya viejo y la palabra de Dios escaseaba y no habían visiones. Entonces, cuando escasea la palabra, no hay visión. Entonces, hermano, tenemos que pedirle a Dios revelación de la palabra. ¿Qué vamos a hacer con la palabra? Palabra se da, pero tiene que ser revelada. Ciego. Y a donde quiero llegar, hermano, es desnudo. Vuelvo y repito, hermano, son 5 cosas, hermano, que tienen que ver con los 5 ministerios. Le faltaba el apóstol, le faltaba el profeta, le faltaba el evangelista, le faltaba el pastor y le faltaba el maestro. Al no tener esos 5 ministerios, hermano, hay una escasez, falta la unción de los 5 ministerios. Pero donde quiero llegar, hermano, es esa palabra última, desnudez. Pero vuelvo y repito, una desnudez espiritual, no una desnudez física. Nadie va a salir desnudo de su casa, porque la desnudez es una característica, vuelvo y repito, de la iglesia que se queda en la gran tribulación. La Filadelfia no. La Filadelfia es la que se viste de lino fino. Entonces quiere decir, hermano, que estas eran personas de una iglesia o de varias iglesias, ¿verdad? Porque todas es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Claramente todas es la iglesia de Cristo. Pero ahí, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pueden haber personas con estas 5 características, que creen que están bien, pero están mal.
que creen que están en el camino correcto, pero que están mal. No dice la Biblia, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Ustedes han escuchado la parábola de la puerta estrecha, ¿verdad? Ancha la puerta que lleva a la perdición, angosta o estrecha más bien es la puerta que lleva a la salvación. O sea, ¿cómo podemos entender eso? ¿Qué pasa si ahí está mi hermano Jorvin, está esa puerta así abierta, hermano? Cualquiera entra y sale fácilmente. Pero hazme un favor, Jorvin, cerrar la puerta, poner la puerta estrecha. No la puerta negra, ¿eh? La puerta estrecha. Cerrarla un poquito más, como por ahí. Un poquito, ábrela un poquito más, como por ahí. Se puede pasar, pero no es fácil. ¿Sí me van a entender? Esa es la puerta estrecha. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta que lleva a la salvación. O sea que hay que esforzarse por entrar. Podemos entrar. Gracias, yo voy a abrirla y no nos ahogamos de calor. Cualquiera ahí puede entrar, pero sí, todas. Pero cuando la puerta está estrecha, cuesta. Los que tenemos carro, no ambulancia, carro. Usted usted ha parqueado a la parte de un carro que la puerta quedó muy cerca del otro carro y que a usted le cuesta salir. Y usted hace, voy a ver cómo hago para no golpear el otro, capaz que lo rayo, ¿ah? Y usted hace un esfuerzo ahí, hermano, extraordinario, hermano, para poder salir. Así es la salvación, hermano, hay que esforzarse. Hay que esforzarse. La salvación, hermanos, el Señor la dio por su sangre. Todo aquel que recibió a Cristo es salvo. Cree en el Señor Jesús, ¿verdad? Y nos salvamos. Pero, hermanos, dice la Biblia, el que persevere hasta el fin será salvo. El primer cuidado que tenemos que tener, vuelvo y repito, personas que creen que están bien, pero no están bien, están mal. Personas, hermano, que creen que están vestidas, pero que están desnudas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si usted ve a una persona desnuda en la calle? Lo mínimo que haríamos es taparla, ¿va? ¡Qué vergüenza ajena notaría! ¿Qué hacemos, hermanos, si afuera nos encontramos una persona desnuda espiritualmente hablando? Hay que cubrirla. ¿Qué hacemos si nos damos cuenta que dentro de la iglesia hay personas que están desnudas espiritualmente hablando? ¿Qué haría usted? Taparla, vestirla, cubrirle la desnudez. ¿Cómo? Con la mano de Dios, con la poderosa mano de Dios, que son los 5 ministerios. Vuelvo y repito: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano: cubrir. Entonces aquí no hay un anuncio. Si usted no ha recibido cobertura de nosotros, tal vez porque en algún momento se nos olvidó, tal vez en algún momento lo dejamos para después, hoy es el día. Pongo un ejemplo nada más. Mis hermanos, ustedes recibieron cobertura, ¿verdad? Hace como un mes. ¿Qué es eso, pastor? Los pasamos adelante, oramos por ellos, mi esposa y yo, y pusimos una cobertura, doble cobertura, nosotros como pastores y la cobertura de nuestro apóstol, que igual él está cubierto por el apóstol Sergio, que ustedes lo conocieron hace una semana que vino. ¿Sí me voy a entender, hermano? Pero para que usted se le revele eso, para que usted diga: sí, pastor, yo necesito cobertura, hay que entender. Porque hay personas que creen que están vestidas, vuelvo y repito, que son ricas, hermano, que se han enriquecido, que todo lo tienen, que no tienen necesidad de nada. Pero es todo lo contrario. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Porque aquí, gracias a Dios, yo sé que aquí el 95% están cubiertos. Pero si alguno no, hermano, porque se nos puede pasar, hermanos, al final vamos a orar para recibir esa cobertura. Pero sepa, hermanos, que va a recibir nuestra cobertura de gobierno. Pero la gracia de Dios nos cubre a todos, ¿o no? La gracia de Dios cubre a todos. Es lo que dice 1 Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con el sustento y con el abrigo.
Claramente, hermanos, está hablando de la comida. Está hablando de la comida. Y está hablando del vestido. Está hablando de la comida y está hablando del vestido. O sea, quiere decir que Dios, en su gracia, porque Él hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Si llueve, todos nos mojamos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en la gracia de Dios tenemos todos sustento y abrigo, o sea, comida para lo de adentro y abrigo o vestidura para lo de afuera. O sea, quiere decir que Dios tiene control de todo, de nosotros, de adentro y de afuera. Por eso la Biblia dice, no se preocupen, no se afanen con lo que han de comer o lo que han de vestir, porque vuestro Padre Celestial tiene control de todo. Quiere decir que Él nos cuida por dentro y nos cuida por fuera, en la gracia de Dios. Pero está la gracia de Dios, pero está también el gobierno de Dios. Dígale que puede estar aquí, pero tiene que estar callado. Con todo respeto, puede estar aquí, papito, pero tiene que estar en silencio. Gracias. Ok, sigamos. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva tenían la gracia de Dios, tenían el favor de Dios. Dios descendía al Edén y estaban desnudos. Y el Señor hablaba con ellos, platicaba con ellos, ¿sí? ¿Ok? Pero ¿qué pasó cuando pecaron? Se fue la gracia y vino el gobierno. ¿Y cuál fue la gracia? La gracia fue, hermanos, que el Señor los dejó viviendo. Pero ¿cuál fue el gobierno? Que los sacó del Edén. Pero ¿cuál fue la gracia? Que no los sacó desnudos. El Señor los vistió. ¿Sí van a entender, hermano? Entonces, una cosa es la gracia y otra cosa es el gobierno de Dios. David pecó y el Señor le dijo, no vas a morir, gracia, pero el hijo que van a hacer del fruto de ese adulterio morirá. Gobierno. Entonces, Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios de gobierno. Entonces, en la gracia de Dios Él tiene sustento para adentro y abrigo para afuera. Pero es importante, hermano, entender lo que es la cobertura. Es importante entender lo que es el abrigo, lo que es el vestido, hermano. Que claramente quien da una cobertura, hermano, es una nube. Claramente el que da cobertura y sombra es una nube. Y se sabe que cuando la Biblia habla de nubes, está hablando del ministerio apostólico. Ministerio apostólico. Qué pena, hermanos, pero ellos, yo lo he dicho siempre, ellos pueden estar aquí, no hay problema, pero tienen que respetarlo. Pero bueno, entonces Dios no quiere, hermanos, que no quiere que nosotros estemos desnudos. Él quiere que estemos cubiertos. Pero no estoy hablando de una ropa física, estoy hablando de una ropa espiritual, una cobertura espiritual. Estamos hablando de una desnudez, pero no física, una desnudez espiritual. Porque, hermano, la iglesia tiene que estar vestida, la iglesia tiene que estar cubierta. Hermano, un ejemplo. ¿Qué pasaría, hermanos, si una mujer sale a la calle desnuda? ¿Qué haría la gente? Hermano, una mujer así, iba a decir como la mía, una bien guapa, bien bonita. Se puso de pie, salió. ¿Qué harían? ¿Qué haría si sale una mujer, hermano? Una mujer bonita, así, bien emplasticada, hermano, sale a la calle. La piropean los hombres, le dirían grosería a los hombres, más de uno se le tiraría encima, le respetaría. Ahora sabemos eso en la iglesia. ¿Qué pasa si como iglesia andamos desnudos? El diablo nos va a chiflar, nos va a piropear, nos va a decir un montón de cosas. Tenemos que estar cubiertos, hermano. El que no está cubierto está a las expensas del enemigo, expensas del diablo, expensas, hermano, de espíritus inmundos, está a expensas de que la violen, espiritualmente hablando. Ten cuidado que tenemos que tener, hermano. Salmo 91, ¿ah? ¿Quién no se sabe el Salmo 23? ¿Quién no se sabe el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo 91? Pastor, yo la agarro mi Biblia, la abro, ahí en el Salmo 91, ahí la tengo en mi casa. No es amuleto tampoco, Pero ¿qué dice el Salmo 91, hermanos? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. ¿Y qué dice el verso 2?
Diré yo a Jehová. ¿Qué dice? ¿Ah? Esperanza mía, castillo mío, mi roca, mi refugio, en quien confiaré. Ahí está hablando de la cuadridimensión de Dios, ¿verdad? Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo, que es lo increado, la cuadridimensión de Dios, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, Espíritu Santo. ¿Qué dice? Diré yo a Jehová. Jehová es el Padre, castillo mío, mi roca, mi Dios en quien confío. Está hablando de Jesús. Está hablando de la Trinidad de Dios, ¿sí me va a entender? Cuando habla del Omnipotente, hermanos, está hablando de lo increado. Pero cuando habla del Altísimo, cuando habla del Omnipotente, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla de Jehová, está hablando del Padre. Cuando habla de Dios, está hablando del Hijo. Entonces quiere decir, hermano, que la Trinidad de Dios en su gracia nos cubre, nos protege, está en favor nuestro. Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Él cuida nuestra delantera, cuida también nuestra retaguardia. Entonces aquí todos estamos cubiertos en la gracia. Pero también está el gobierno de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces yo marqué ahí 5 cosas, 5 coberturas: el abrigo, la sombra, las plumas, las alas y el escudo. Repito, estamos en una escuela. Número 5, el número de gracia, el número de 5 ministerios. Quiere decir, hermano, que si estamos en ese orden, tenemos una cobertura ministerial. Una cobertura de los 5 ministerios, una cobertura de la poderosa mano de Dios, como la que cubría la ovejita, ¿verdad? Cubriéndola. Bajo la poderosa mano de Dios. Claramente ahí, hermanos, el abrigo es el ministerio pastoral. La sombra es el ministerio apostólico, el que hace sombra. Las plumas, está hablando del ministerio profético, ¿verdad? Las plumas de la gallina, ¿verdad? Las alas, está hablando de un ministerio magistral o de maestro. Y el escudo está hablando de un ministerio evangelístico. Así, rápidamente. Ya lo hemos estudiado. Pero que para Dios es importante que nosotros estemos cubiertos. Para Dios es importante que tú y yo, hermano, estemos cubiertos. Ustedes saben que Jesús, cuando estaba en la tierra, lloró 2 veces. Una vez lloró por la incredulidad cuando iba a resucitar a Lázaro. No lloró por Lázaro, Él resucitó por la incredulidad de aquellos. Y otra vez cuando Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Y qué más le dice? ¿Cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos? ¿Has visto una gallina? Cuando cubre los polluelos. Allá en la casa, bueno, tenemos una gallinita, hermanos, una gallinita jardinera y un gallito. Y qué lindo, yo tengo un video ahí, un día se lo enseño. Estaban arriba la gallinita, hermano, y iban atrás los pollitos y atrás el gallo, cubriendo. Pero cuando había un peligro, hermanos, cuando llegaba el perrillo, nosotros, o el gato, hermanos, la gallina inmediatamente abría las alas, los pollitos se metían debajo y no se veían los pollos, no se veían. ¿Y usted lo ha visto, hermano? Qué tremendo cómo en lo natural el Señor, hermano, toma para lo espiritual. Y ahí estaban los pollitos, hermano, cubiertos por la mamá gallina. Por cierto, esa gallina nos la regaló Yaxil. Yaxil, ahí está, ya ahora que la vi que se rió. No me deja mentir. Pero los pollitos crecieron. Y por cierto, la gallina quería cubrirlos a todos y a veces no le daban las alas, hermano. Pero eso es lo que el Señor quiere hacer, hermano. Eso es lo que el Señor quiere hacer, hermano, cubrirnos a nosotros bajo sus alas. Bajo sus alas seguros estaréis, dice la Biblia. Amén, hermanos. Es que lindo, hermanos, estas cosas. Pero, hermanos, eso es lo que el Señor quiere. Y yo estudiando esto, hermanos, estudiando un poquito esto de la nudez. Ustedes saben que parte del ayuno es cubrir al desnudo. El verdadero ayuno. El ayuno, hermanos, que está en Isaías, ¿qué es? Isaías 58. Porque, hermanos, hay diferentes formas de ayunar. Pero número 1, ayunar no es solamente dejar de comer.
Ayunar es, por decir, no haga la carne lo que la carne quiere, por decirlo así. Y la carne siempre quiere comer. Pues se puede ayunar de cualquier otra cosa. Se puede ayunar de redes sociales. Usted debería ayunar de Facebook, de hermano, de Instagram, de TikTok, un montón de cosas, hermano. Pero normalmente el ayuno lo relacionamos con dejar de comer. Pero a veces cometemos un error, como iglesia cometemos un error. Yo lo he dicho siempre. No podemos ver el ayuno, hermanos, como una huelga de hambre. Voy a ayunar 3 días para que Dios me dé eso. Es como decir, voy a encadenarme a ese poste para que la municipalidad me haga caso. ¿Sí van a entender, hermano? El ayuno no es para eso. El ayuno es para decirle a la carne, carne, usted no se manda sola. Alma, usted no se manda sola. Y el espíritu que está dispuesto, hermano, agarra fuerza por medio del ayuno. Pero hay diferentes tipos de ayunos, hermano. No estamos hablando del ayuno, pero bueno, es por lo que viene. Entonces algunos ayunan un día, algunos ayunan 3 días, algunos ayunan una semana, algunos han ayunado 40 días y 40 noches. 40 días, hermano, depende. Y está bien, todos esos son válidos. Pero el Señor escogió un ayuno escogió el Señor. Como que al Señor le dijeron, Señor, tenemos este ayuno, tenemos este y tenemos este. ¿Cuál escoges, Señor? ¿Cuál escoges? Y Salmo 58 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Eso está hablando el Señor. De todos los que ustedes me dijeron, yo escojo este. ¿Sí me van a entender? El que escogió el Señor fue desatar las ligaduras de impiedad. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Abrir la cárcel. Lázaro, sal, pero atado, hay que desatarlo. Desatar ligadores de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Dejar ir a los libres. Dejar ir libres a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Eso es importante. Lo vimos el domingo pasado y tal vez esto no lo dije. Lázaro salió. Le dijo a sus discípulos, desátenlo ustedes, pero déjenlo ir. Déjenlo ir. No quiere decir que no podemos ser legalistas. Yo no le decía a usted, hermana, usted vista así, usted píntese así, usted haga esto, usted haga lo otro. No, es el Espíritu Santo el que lo va a revelar. Y es cultura templo, pero es el Espíritu Santo el que lo va a revelar. Pero bueno, ese fue el ayuno que el Señor escogió. Y prosigue. El verso 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento, hermano. Es el ayuno que el Señor escogió. Y en nuestra mente tenemos ayuno como dejar de comer. Pero ahí el ayuno que el Señor escogió es comparte tu pan con el hambriento. O sea, comer, que comamos junto con el hambriento. ¿Sí me va a entender, hermano? Desatar, perdón. Y a los pobres errantes albergues en casa. Y a donde quiero llegar es a esto: que cuando veas al desnudo, lo cubras. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy, hermano? Diciéndote, no puedes estar desnudo, tienes que tener cobertura, tienes que tener, hermano, un abrigo, tienes que tener ropa, tienes que tener vestido. ¿Sí? Y no te escondas de tu hermano. Ay, hermano, ¿y esto? Y no te escondas de tu hermano. Ah, no, póngase de pie, saluda al hermano. Voy a ver dónde está para irme por este lado. El que me cae mal no lo voy a saludar. Hermano, por más ayuno que haga, no nos escondamos del hermano. Confrontemos, hablemos con el hermano. Obedezcamos. Dijo la pastora hoy que le vamos a servir al Señor, pero primero, adorarle. ¿Y qué es esa oración? Obedecer. Obedecer. Pero bueno, volviendo al tema, cuando veas al desnudo lo cubras. ¿No fue pues lo que dijo el Señor? Tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. Tuve sed y me saciaste. ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto hicimos eso? ¿Cuánto, Señor, hicimos eso? Ah, por cuanto lo hicieron a uno de esos mis pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Quién dijo eso? Jesús. El Señor. Ese es el ayuno que el Señor escogió. Pero volviendo al tema, hermanos, para Dios es importante la cobertura.
¿Y saben qué es lo más tremendo, hermanos? Que todo tiene cobertura, todo está cubierto. O estamos cubiertos por la luz, o estamos cubiertos por tinieblas. Por eso Josué dijo: ustedes escojan a quién van a servir. Si a los dioses de Egipto, de los amorreos, de aquellos gigantes de Canaán, escojan. O sea, quiere decir que, basado en lo que decía la pastora, que al final todos terminamos sirviendo. O uno le sirve a Dios, o otro le sirve al diablo. Vale, que aquí todos le servimos a Dios. Pero eso fue lo que dijo Josué: ustedes escojan a quién van a servir. O sea, no hay quite, hay que servir. ¿A quién? Usted lo decide, le dijo Josué a aquellos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces tenemos que escoger, ¿no? ¿Qué cobertura quieren tener? Porque lo único que no tiene cobertura es el Seol, es el Abadón, es el infierno. Es lo único que no tiene cobertura. La pregunta es: ¿qué tipo de cobertura tenemos nosotros? ¿Quién me busca eso? Eso está en Job. Eso, Pito, Pita. ¿Qué dice Pito? No, pastor, Pito, alguien que me busque Job 26:6. Creo que es eso. Listo, Pito. Fue este pasaje que está aquí. Eso que es de la cobertura. Pastor, poner un pasaje aquí que está en el libro de los Hechos. Me llama la atención. Dice así: pero respondió el espíritu malo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero nosotros quiénes somos. Y el hombre aquel estaba en el espíritu malo, saltó sobre ellos, y dormidos uno más ellos tal manera, y oyendo aquella casa, desnudos salieron. ¿Desnudos? Gracias, Pito, excelente, ese pasaje no lo traí. Desnudos, hermano, quedaron, porque vieron que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Y aquellos quisieron intentarlo, y empezaron en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y se vuelven, hermanos, los espíritus, los demonios. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? No los conozco. No tienen cobertura. No tienen cobertura. Y hermanos, estamos hablando de cobertura, pero aquí entra a jugar también la paternidad. David, derrotaste a Goliat, gloria a Dios. Entró con la cabeza al palacio, con la cabeza de Goliat, y cuando vio al rey de turno, que era Saúl, lo primero que Saúl le dijo: ¿de quién eres hijo? Entonces la pregunta es: ¿de quién somos hijos? ¿O qué huevo puso esa pata, verdad? ¿O qué pata puso ese huevo? Amén. Eso, Meli. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. El Seol es el infierno. El Seol es el infierno. Está descubierto. Y el Abadón, que igual es un lugar, hermano, no tiene cobertura. El Abadón, según Apocalipsis 9, es el ángel del clima. Tenemos que estar cubiertos, definitivamente, hermano. Tenemos que estar cubiertos. Vuelvo y repito: para Dios es importante que estemos cubiertos. Ya se sabe la historia de Adán y Eva, usted la sabe, hermanos, de memoria. Pero hay que sacarle, hermanos, a eso. Y ellos andaban desnudos. Pasó lo que pasó. Llegó la serpiente, le habló al oído a Eva. Pero la mujer se seduce por el oído. Entonces, con nosotros como Adanes tenemos que tener cuidado que la serpiente no le esté hablando a nuestra Eva, a nuestra esposa. No dejemos que la serpiente se meta a nuestro DNA, a nuestro hogar. Y empezó a hablarle. O mentira. Dice la Biblia que fue muy astuta, más astuta que todos los demás animales. Dice que engañó a Eva en los 5 sentidos, los 5 sentidos espirituales. Dice que por eso, hermanos, a raíz de eso, ella comió el fruto, que no era una manzana, se lo dio a Adán. Adán comió también. Y cuando el Señor llegó, porque el Señor le dijo ahora que le gustaba llegar al Edén, hermano, y hablar con Adán, como habla usted con su amigo, con su esposa, qué lindo, hermano.
y no lo vio. Y le hace una pregunta. La primera pregunta le dice: Adán, ¿dónde estás? Ubicación. Entonces el Señor nos dice: ¿dónde estamos? ¿Bajo qué cobertura estamos? ¿Quién te cubre? ¿Dónde estás? Y él le dijo: aquí, escondido. Tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es que estaba desnudo. Es que estaba desnudo. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pero la primera pregunta que el Señor nos hace es: ¿dónde estás? Y segundo, ¿quién te enseñó? Mirad que nadie se engañe, dijo Jesús. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y resulta, hermanos, que aquellos hermanos, cuando cayeron, lo que hicieron fue vestirse con taparrabos, dice alguna versión, ¿va? Con delantales, dice la Biblia. ¿Saben lo que es un delantal, va? Las que son cocineras, las que cocinan, ¿va? Saben lo que es un delantal. Solo taparon sus partes íntimas, nada más, pero lo demás quedó descubierto. ¿Con qué? Así las semanas que se hicieron tamales ayer estaban con delantales. Y no solo delantales, ¿va? Con gorra, con malla y todo. No quedaron tamales, ¿va? Se fueron todos. Gloria a Dios. Pero hermanos, ¿de qué eran hechos esos delantales? ¿De qué eran hechos? ¿Ah? No. De hojas. ¿De hojas de qué? De higo. Hojas de higuera. ¿Qué significa la higuera, hermanos? Religiosidad. Cuando el Señor maldijo la higuera era porque no había fruto, solo había hojas, solo había lujos, solo había apariencia, solo había vestidura, pero no había fruto. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. ¿Y qué? Maldijo a la higuera. Nunca más de fruto. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que dar fruto. Pero hermanos, dice que ellos se taparon con hojas de higuera. Higuera es religiosidad. Muchas veces nos pecamos y nos escondemos detrás de una religiosidad. Cuando la Biblia es clara y dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Tenemos que ir a Jesús. Ah, no, pero a veces nos justificamos. Aquel, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, es que comí el fruto. ¿Quién te dijo que comieras el fruto? La mujer. Adán le echó la culpa a la mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente se quedó así como: ¿a quién le echó la culpa? Se quedó solita. Cuando nos justificamos, hermano, eso es religiosidad, son hojas de higuera. Pero bueno, en la misericordia del Señor, ¿verdad? Dice la Biblia: y Jehová Dios hizo al hombre, a Adán, y a su mujer Eva, túnica de pieles, ¿y qué? Y los vistió. Vuelvo y repito, para Dios es importante que estemos vestidos, y no estoy hablando físicamente. Pecaron, se tienen que salir del huerto, se tienen que ir del huerto. Es más, voy a poner ángeles para que guarden la entrada del huerto. Ustedes nunca más van a entrar al huerto, gobierno. Pero en la gracia no salieron desnudos, salieron vestidos, se les salieron cubiertos. Y aquí hay un misterio, hermano, porque dice túnicas de pieles. ¿Hay alguien que sepa de esto? Una marca fina así de una túnica de pieles, así bien famosa. Nadie. Una marca, ¿de qué las hacen, hermano? De piel de conejo, de piel de zorro, de piel de cordero, de cocodrilo. Esas son las chaquetas de cuero, los zapatos. Marca Gucci. O ¿cómo es que dice? Dolce Gabbana, ¿es que se dice? Túnicas de pieles, y los vistió. Yo diría, hermanos, que esa túnica tuvo que haber sido de piel de cordero, porque tipificaba a Cristo. O sea, quiere decir, hermano, que para perdonarnos a ellos
Un pobre corderito tuvo que dar su piel. Un pobre corderito inocente que no había pecado, hermano, fue el que sacrificaron para que el Señor agarrara esas pieles de cordero y cubriera aquellos dos. De una oveja. Porque está hablando del cordero del Señor, que quita el pecado del mundo. Eso tipificaba. Y cuando Dios llegó, ¿dónde estás? Y salió aquel, ¿verdad? Con ese taparrabo, hermanos, parecía Tarzán, parecía bien. Y el Señor le dijo, estás tapadito, estás cubierto, estás vestido, pero no es así. Le quitó esas vestiduras y le puso las que Dios quería que él tuviera. Pues tenemos que vernos cómo estamos, y si a Dios le agrada. Señor, ¿te agrada como estoy cubierto? Señor, ¿te agrada como voy vestida o vestido a la iglesia? Espíritu Santo, frente al espejo, Espíritu Santo, ¿así te agrada? Tenemos que cuidar nuestro vestido físico, pero es más importante el espiritual. No, así no me gustó, Adán, Eva, quítense en eso, yo los voy a vestir a ustedes. Yo les voy a poner mi cobertura. En mi gracia, yo los voy a vestir. Otra, usted sabe, ¿verdad? Otra, hermanos, que no puedo pasarla por alto. Me gusta enseñar la palabra. Otra es que ellos eran seres de luz. Ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos eran seres de luz. La vida de ellos era la luz. Eso dice el libro de Juan, lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Y la luz era la vida de los hombres. Quiere decir que en el Edén la vida no era la sangre, la vida era la luz. Por eso andaban desnudos, transparentes, no se avergonzaban. Pero al pecar le pusieron sangre, por decirlo así. La primera transfusión de sangre, por decirlo así. Porque ahora la vida de la carne, ¿cuál es? La sangre. Por eso dice, carne con sangre no comerás. Porque la sangre, la vida de la carne es la sangre. Entonces quiere decir, hermano, que el hombre pasó de ser cuerpo y hueso a ser cuerpo, hueso y sangre. Entonces el hombre empieza a morir, porque la sangre empieza a hacer su función dentro del cuerpo y el cuerpo ya empieza a perder años de vida o días de vida. Entonces quiere decir, ya tiene la palabra, ya quiere decir, podría ser que esas túnicas era la piel que tú y yo tenemos. Que usted sabe que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios ahí le puso sangre y les puso túnicas de pieles, que fue la piel que tú y yo tenemos. Pero bueno, yo prefiero decirle a usted, hermano, que esas túnicas eran de un cordero, porque tipificaba el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y ahí hubo una consecuencia por haber pecado, que aún está vigente eso, ¿verdad? Que en nuestros actos hay consecuencias, que eso es lo que el Señor me ponía, que todo lo que hagamos trae una consecuencia, negativa o positiva. Sí, amén. Entonces, cada vez que pecamos, dice, por cuando todos pecaron, están apartados, destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Pero hermanos, para acercarnos a Dios, la única manera es por medio de la sangre de Cristo. Es la única manera. Usted sabe que el Señor no te mira a ti como te mira el hermano o la hermana. Usted sabe que el hermano, o que Dios no nos mira a nosotros, hermano, con nuestros defectos. El Señor no nos mira a nosotros con nuestras imperfecciones. Dios no te mira a ti como tal vez tú te miras, que no eres digna del Señor, o no eres digna de servir, o no eres digna ni siquiera de levantar la mano. No, el Señor no te mira así. El Señor pone un filtro. ¿Saben qué es un filtro, verdad? ¿Sí? El Señor pone un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Para poder verte, la sangre de Cristo. Entonces cuando el Señor mira por ese filtro, no te ve a ti con tus imperfecciones y tus pecados y mis pecados. No, el Señor lo que mira es la sangre de su Hijo. El que mira es a Cristo, es al Hijo de Dios. Denle otro aplauso al Señor. Hermano, eso tenemos que entenderlo. Eso tenemos que entenderlo, hermanos, porque si no, no vamos a ser dignos ni de venir, ni de servir. No vamos a ser dignos, hermano, de nada, ni siquiera de tomar la Santa Cena. Pero cuando entendemos esto, hermano,
Entonces quiere decir, hermano, que cuando Dios te mira a ti, te mira vestido, te mira con las túnicas de pieles de su Hijo Jesucristo. Por eso cuando aquel hombre, hermano, bendijo a su hijo, dice que lo vistieron, le pusieron, hermano, vello de cordero. Y cuando el papá lo olió, qué rico huele, ¿sabes? El olor de mi hijo, el olor de un campo que Dios ha reverdecido, y lo bendijo. Eso tipifica cuando Dios nos huele a nosotros, y al que huele es a Cristo, a las pieles del cordero. Pero para que eso se vea tenemos que estar vestidos. Entonces, volviendo al tema, no me gustó Adán, como estás vestido, yo te voy a vestir. Yo te voy a vestir, te voy a dar otra ropa. Ahí está, me adelanté un poco. Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Ahí está la palabra delantales, religiosidad sin fruto. Un servicio sin adoración. Servirle a Dios sin adoración, sin obedecer a Dios. Al Señor tu Dios adorarás primero y a Él solo servirás. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Lo que le dije es que me adelanté un poco. Y él le respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces quiere decir, hermano, que la desnudez provoca miedo. El no estar cubierto provoca miedo y hace que nos alejemos de la presencia de Dios y que nos escondamos detrás de una religión, detrás de un culto, detrás de un servicio, detrás de un privilegio. Eso es religiosidad. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El pecado abre los ojos, pero la cobertura de Dios nos acerca a Dios. Y el Señor le dijo: ¿quién te enseñó? Lo que les dije ahora. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios restauró esa comunión con él. Entonces ya el Señor no bajaba a hablar con Adán, pero el hombre puede tener comunión con el Señor. ¿Cómo? Por medio de una vestidura. Entonces quiere decir que nadie puede volver a tener comunión con Dios si no tiene la vestidura correcta. Una vestidura que Dios quiere. Amén, hermanos. Ya voy terminando. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo: Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Todos sabemos lo que pasó aquí, ¿verdad? El Señor murió. Antes de morir el Señor le dijo: Pedro, antes que cante el gallo, era una alarma, no era un gallo, era una alarma. Tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y es verdad, Pedro le negó 3 veces. Huyó, apostató de la fe, se fue, se apartó. Después el Señor resucitó y tuvo que ir a buscar a Pedro, a restaurar a Pedro. Llegó el Señor resucitado, llegó a la playa, aquellos estaban pescando. Pues Pedro dijo: me devuelvo de donde Dios me sacó, me devuelvo, me voy a pescar. Se fue a pescar. Hijos míos, les dijo el Señor. Y ellos no le han reconocido, ¿verdad? ¿Tienen algo de comer? Nada. ¿No hemos pescado? Nada. Quiere decir que apostata la fe, que se sale de cobertura, hermanos, no va a pescar nada. No lo han reconocido, pero Juan sí lo reconoció. El discípulo al que Jesús amaba reconoció al Señor. Quiere decir que para que tú y yo reconozcamos al Señor, tenemos que tener amor. El que no tiene amor no va a ver al Señor. El que no practica el amor no va a ver al Señor cuando el Señor venga, hermano, en su parucía, en su epifanía, en su manifestación gloriosa. Sin santidad nadie le verá. Sin amor nadie le verá. Juan lo reconoció y le dijo: Pedro, ese que está en la playa, ese que nos estás hablando, es el Señor, ya resucitado. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Se puso la ropa. Esto lo hemos hablado.
Se puso la ropa. ¿Por qué? Dice ahí. Porque se la había quitado. Se la había despojado de la ropa. Se la había quitado. Se la puso. ¿Y qué hizo, hermanos? Se tiró al agua. Humanamente esto no tiene lógica. ¿Qué lógica tiene, hermanos? Si él estaba semidesnudo y era un pescador y sabía nadar, ¿qué lógica tenía, hermanos, de ponerse la ropa para tirarse al mar? Al contrario, la lógica era: me quito la ropa para nadar bien, para nadar mejor. Eso quiere decir, hermano, que nadie puede nadar, llegar a la playa, presentarse al Señor desnudo. Para presentar al Señor tenemos que ceñirla. ¿Sabe lo que es ceñirse la ropa? Fajarse los lomos. Es autoridad. Porque se había despojado de la ropa. Porque iba al encuentro con el Señor. No podía ir desnudo. Vuelvo y repito, estar desnudo es el estado de no tener ropa o vestido, o llevar poca ropa. Para Dios es importante la vestidura. ¿Saben que los sacerdotes en aquel tiempo, hermanos, cuando ministraban en el templo, en el tabernáculo de Moisés, ellos tenían que cumplir con un ritual, por decir así, de vestiduras? De vestiduras. Además, parte de su vestidura, la mitra, hermano, el efod, todo, hermanos, dice que hasta el calzoncillo, así dice la Biblia, el calzoncillo, hermanos, el Señor les dijo cómo tenían que usarlo, que era desde los lomos hasta las rodillas. ¿Y saben por qué? La Biblia lo dice, porque a la hora de ellos subir, hermano, por las gradas, para que no se viera la desnudez. Sí, es importante para el Señor. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Mira qué tremendo, hermano. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras. ¿Todos aquí? Desnuda a Aarón de sus vestiduras, hermano. Yo a veces me puedo pensar en esto y yo digo, wow. ¿Ustedes se recuerdan cuando Aarón y María murmuraron en contra de su hermano, en contra de Moisés? ¿Se recuerdan? Que descendió la nube del Señor, habló con ellos, platicó con ellos, pero cuando la nube, hermano, subió, dice que María tenía lepra, luego leprosa. Y yo a veces me puedo pensar, ¿por qué María y por qué no Aarón? ¿O por qué no los dos? ¿Por qué no los dos? Si los dos hablaron, los dos fueron, hermano, los que pecaron, pero solo María le dio lepra. Aarón era el sacerdote, hermano. Entonces yo digo, a veces puedo pensar, ¿será que a los sacerdotes o a los ministros Dios los trabaja diferente, los trata diferente? Aquella fue, inmediatamente Dios la trató. 7 días fuera del campamento, pero a Aarón le fue peor, le quitaron las vestiduras. ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermanos? Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la iglesia, a la vista de toda la congregación. Ni yo, solo leo, ni yo, ni mis hermanos, ni los jóvenes, ni la gente de guarda que lo seguía, ninguno nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hermano, que no nos quiten el vestido. Solo para bañarnos, hermano. Espiritualmente hablando, hermano. Y un paréntesis. Dice que ellos no se quitaban el vestido. Quiere decir, hermano, que no le mostraban su desnudez a nadie. Quiere decir, hermano, que ellos no se desnudaban, no mostraban su intimidad a cualquiera. Y con todo respeto lo digo, hermanos, ¿cuántas personas no viven desnudándose, espiritualmente hablando, desnudando su alma
contando sus problemas, contando sus situaciones, contando, hermanos, sus intimidades en las redes sociales, en el Facebook, en los estados de WhatsApp, en el TikTok, en el Instagram, desnudando su alma, desnudando, si me va a entender, hermanos, desnudando su cuerpo ante las personas, o como hablamos el viernes o ayer con unos hermanos, mostrando sus heridas. ¿A usted no le ha pasado, hermano? ¿A usted no le ha pasado que usted ve un estado de una persona y usted dice, esta persona está pasando esto, solo por un estado? ¿A usted no le ha pasado? ¿Tiene ese discernimiento usted? Donde una esposa pone, dice la Biblia que el esposo tiene que amar a la mujer como vaso más frágil. Usted dice, ese esposo la está tratando mal, ¿o no? Porque desnuda su alma. Porque desnuda su alma. Usted no dice el mío, en serio, por medio de un estado de alguna hermana, algún hermano, y usted dice, ¿o no? Lástima el tiempo, hermanos. Y al desnudo hace dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Al desnudo hace andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. No podemos andar desnudos. Y a ella, ¿a quién? A la iglesia se le ha concedido que se vista, pero no cualquier vestido, no cualquier cobertura, que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero ahí está, ¿no? Cada quien escoge qué tipo de vestidura se quiere poner. Amén. Ahora sí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo de necesidad, y tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es la recomendación? Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir. ¿Qué entiende usted por blanco, hermano? La que echaron la ropa en cloro, pastor. Echaron la ropa en, ¿cómo se llama eso de ahora que está de moda? En Barish, que es puro cloro, puro cloro, ¿eh? Es que echaron la ropa en Suavitel, pastor. ¿Qué entiende usted por blanco? Pureza. ¿Qué más? Santidad. Perfección. Por medio del filtro que Dios usa, que es la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, es aceptar la sangre de Cristo para que Dios nos vea como a su Hijo Jesucristo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Amén, hermanos. Amén. Vamos a buen tiempo, pongámonos de pie. Mientras yo te voy a pedir que ahí tú levantes tus manos y dale gracias. Dale gracias al Señor. Aprovecho, hermanos, para decir, si alguno que venga a la iglesia, que tenga tiempo de estar viendo la iglesia, o que sea nuevo, y si no tiene cobertura, creo que hoy quedó claro, y esto es por revelación. Pero voy a pedir, hermanos, a los que no hemos orado, que no lo hemos pasado al frente en algún momento para orar, nosotros como pastores, yo le voy a pedir que pase adelante y nosotros vamos a orar por usted. Todos en algún momento han recibido cobertura. Todos en algún momento hemos orado por ustedes para que el gobierno de Dios sea sobre ustedes. ¿Sí? Gloria a Dios. Levanta tus manos
Dile, Señor, gracias, papito lindo. Gracias, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Tu palabra ha sido dada, Señor. Padre, gracias, Señor. Tu gracia nos cubre, Señor. Tu gracia y tu favor, Señor, nos cubre, papito lindo, Señor. Pero ahora yo te pido, Señor, también la cobertura de gobierno, Señor. Hermano, una cobertura no son grilletes, no son cadenas, no, es darnos la mano y caminar juntos en el Señor, bajo una misma visión. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Padre, bendecimos, Señor, a los hermanos, a los hijos de esta casa, Señor. Padre, como pastores declaramos sobre ellos tu gracia, tu favor, papito lindo, Señor. Pero igualmente, Señor, declaramos sobre ellos tu cobertura, Señor. Padre, declaramos sobre cada uno de ellos, Señor, una cobertura espiritual, pastoral, pero también apostólica, Señor. Así como la mujer de Cantar de los Cantares, Señor, que le sonreía al futuro, Señor, y no le tenía miedo ni al invierno ni a la nieve, porque su familia tenía doble cobertura, su familia tenía doble vestido. Padre, en el nombre de Jesús lo bendecimos, Señor. Padre, pongo un manto apostólico, Señor, del apóstol Sergio Enríquez y el apóstol Juan Castillo, y nosotros como pastores, nuestro manto pastoral, papito lindo, sobre cada uno de ellos, Señor, que guarda y que cubre, Señor, y que cubre, papito lindo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por la familia, Señor. Si me traen a los niños que suban con los papás. Padre, en el nombre de Jesús, pon cobertura, Señor, y pon vallado, Señor. Señor, estamos aquí para adorar, Señor. Padre, estamos aquí para adorarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos aquí para adorar, Señor, como pueblo de Cristo. Todos juntos y unánimes, Señor, aquí estamos, Señor. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, como familias, como matrimonios. Aún el que viene solito no está solo. El Señor está contigo, el Señor está contigo, no estás solo, no estás sola. Aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá, con todo el Señor me recogerá. Oh, ahí en familia vamos a decir, todos juntos, todos juntos. Mis manos comienzan a Dile, Señor, yo quiero velar, yo quiero guardar mis ropas, no quiero andar desnudo. mis Cargas comienzo a soltar porque tú y yo estamos aquí para adorar. Dile, Señor, yo no quiero creer que soy rico, que me has enriquecido. Estamos aquí para adorar. No quiero ser desventurado, no quiero ser miserable, pobre, ciego o desnudo. Pon cobertura, pon cobertura, pon cobertura, Señor. mis Cargas comienzo a soltar porque tú y yo cubriendo la desnudez. No estamos para señalar, no estamos para juzgar, estamos para cubrir, estamos para cubrir. El Señor va contigo como poderoso gigante. El Señor tiene sustento y el Señor tiene abrigo para ti. Porque estamos aquí. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dile junto a tu familia, dile.